Bueno, yo realmente veo caras conocidas, me da mucho gusto encontrarles por aquí, algunas de las personas que ya han estado en algunos espacios, tanto del nivel nacional como en algunas de las regiones donde he tenido la oportunidad de ir, ya sea por algún evento en particular o porque se está intentando llevar a cabo en algunos de sus lugares ya algunos procesos que quieren asumir un poco este enfoque de transformación social. Bien, pues lo que me han pedido compartir durante el día, el resto de esta jornada y el día de mañana, es justamente un poco de cómo aplicar en los esfuerzos de las pastorales sociales y Cáritas este enfoque de transformación social. Y para poderlo compartir, pues en primer lugar quisiera contarles un poquito por qué nosotros en Colombia nos vimos un poco en la necesidad de encontrar o de más bien definir un equipo de herramientas que nos ayudaran a ganar más contundencia en el cambio de la realidad que nos estaba agobiando, más bien nos estaba desbordando. Como ustedes saben, Colombia ha sufrido por más de 6 décadas un conflicto armado interno. Es una realidad muy distinta a la mexicana, por lo tanto, lo que menos pretendo es hablar de una receta y compartir una receta. Al contrario, a nosotros nos tocó justamente en esa búsqueda explorar y construir un enfoque muy nuestro que respondiera a nuestras necesidades, y lo que siempre buscamos es justamente compartir a partir de los aprendizajes, sobre todo de las equivocaciones, qué es lo que no debemos hacer en este tipo de búsquedas y qué es lo que vemos que funciona un poco mejor y con qué nos encontramos en el camino. Entonces, en 60 años de conflictos, y digo conflictos en plural porque Colombia no se puede leer desde un solo conflicto, como muchas veces se habla. La guerra en Colombia es un conflicto grande, político, de origen político, pero cuando uno va a los territorios se da cuenta que son múltiples conflictos que están interactuando y que se encargaron de ir mutando y perpetuando un poco esta espiral de violencia en el país. Nosotros como iglesia entendíamos que la violencia estaba produciendo víctimas, desaparecidos, desplazados internos. Llegamos a tener una de las cifras más altas de toda la humanidad en números de desplazados internos. Es decir, más del 10% de la población colombiana tuvo que perder todo y desplazarse de sus tierras para poder salvar su vida. Pensemos un poco el desarraigo y todo lo que genera en la cultura, en la economía, en el proyecto de vida, alguien que de la noche a la mañana, sencillamente por ponerse a salvo, tuvo que perderlo absolutamente todo, con todo lo que eso representa. Además de eso, tuvimos que enfrentarnos a situaciones de, digamos, de despojo de tierras, de la emergencia de una serie de actores armados, porque no era una sola guerrilla, eran varios grupos al margen de la ley, pero por otro lado buscando los que fueron las primeras víctimas, cómo defenderse de estos grupos. Crearon los famosos grupos paramilitares o autodefensas, se salió de control y terminó siendo peor la medicina que la enfermedad. Y así, como que en lugar de salir, buscar una salida, cada vez se agudizaba mucho más la herida, se lastimaba más a la población, se deterioraba el tejido social, al punto de que hoy, cuando hemos dado unos pasitos hacia adelante, muchos hacia atrás, pero unos pasos hacia adelante en la búsqueda de la paz, está por fin reconociendo la sociedad colombiana que esta historia de tanta violencia nos ha afectado de todas las maneras posibles, que hay toda clase de víctimas, pero que en general toda la población colombiana tiene una experiencia de victimización. Y que esos resultados se están hoy viendo reflejados
porque aunque ya no hay el mismo número de masacres del pasado, entonces nos estamos matando entre familias, la pareja que asesina a su novia o a su esposa por celos, luego asesina a sus hijos, los grandes problemas de salud mental que estamos acarreando producto de tantos años metidos en una espiral de violencia. Y nos vamos dando cuenta que hoy la historia ha cambiado en mucho. La Colombia de hoy es muy distinta a la Colombia de hace 10 años. Que evidentemente sí hemos ganado mucho terreno, pero los desafíos que nos quedan son excesivamente grandes. Porque mientras más tiempo dejamos pasar y coger ventaja a los males, pues la transformación de esos problemas nos va a tomar generaciones encontrarlas. Hablemos un poco solamente dentro de este balance para decir un poco el desafío en el que nos encontrábamos como iglesia colombiana. Las relaciones. Generalmente uno construye relación con el otro a partir de la confianza, es lo mínimo, ¿cierto? Pero en un contexto donde se deteriora tanto el tejido social, no se puede confiar ni en el vecino, porque uno no sabe con quién anda aliado. Entonces el patrón de relacionamiento es, por puro sentido de supervivencia, el patrón de relacionamiento es la desconfianza. Si usted quiere sobrevivir, tiene que desconfiar de todo lo que se mueve a su alrededor, con todo lo que eso representa en dificultad para avanzar, porque las sociedades necesitamos unos mínimos de cohesión, ¿sí? Queremos una Colombia justa y en paz, hemos dicho históricamente, pero llegar a eso habla de mínimamente encontrar unos consensos, eso habla de la dificultad para ponernos de acuerdo. Eso explica un resultado tan sorprendente a los ojos del mundo como el famoso plebiscito del sí o el no frente al proceso de paz. El mundo entero se rasgaba las vestiduras, nadie entendía, ni nosotros mismos, ese resultado. Pero eso explica la enorme dificultad que tenemos los colombianos para ponernos de acuerdo en algo. Y en medio de esa situación se encontraba la Iglesia Católica con una presencia en todos los territorios. Ahí entre esta historia que les estoy contando, ustedes van a ir encontrando elementos comunes, ahí sí. La realidad muy distinta, pero elementos muy comunes con la realidad mexicana. Con una presencia en todos los territorios, la iglesia era la única que podía entrar a donde más nadie podía hacerlo, ni el Estado. Con una legitimidad, porque el hecho de que la iglesia hubiera estado siempre presente en todos los territorios del país, pues le dio legitimidad en el territorio, incluidos los actores armados, reconocen el papel de la iglesia y le dan una cierta legitimidad, ¿sí? Donde otros no podían entrar, la iglesia podíamos entrar. Y entonces nuestra labor en el momento, pues ante la crisis que genera este tipo de conflictos, pues la iglesia es como tienda de campaña, a donde se reciben los heridos de todos los colores, de todas las víctimas de todos los grupos, y donde se atienden. El que necesita comer, pues buscar cómo darles comida, punto. El que necesita un techo donde meterse, pues ver dónde le ayudamos con un albergue, punto. Resolver necesidades puntuales, porque es el rostro de Cristo sufriente que nos demanda una respuesta, ¿sí? Y pues eso éramos la iglesia. Había una masacre y entonces se desplazaba toda la comunidad, corre a la iglesia a ver cómo organizábamos los albergues. Una iglesia, hasta que alguien nos hizo ver, ustedes ya llevan 30 años en esta lógica, de los 60 que lleva la guerra colombiana, ustedes llevan 30 años en esta lógica. Un día va a ser tan grande el incendio que los va a devorar a ustedes mismos. ¿Hasta cuándo se van a quedar solamente apagando el incendio? En el año 2000 hicimos un congreso pensando un poco, si ustedes recuerdan, hubo un primer intento de proceso de paz por allá en el 98, el fallido proceso por allá en el Caguán, al sur del país, donde hubo una zona de distensión,
que fue cuando la guerrilla abusó, aprovechó para hacer sus negocios del narcotráfico y fortalecerse, secuestró a Ingrid Betancourt, ¿recuerdan? Esas épocas. Pues claro, tenían una zona de distensión donde ahí no había ni Dios ni ley, entonces ellos salían, secuestraban y se escondían en su zona de distensión, se estaban fortaleciendo. El país se sintió engañado, ¿sí? Cuando se cae ese proceso, pero bueno, antes de que se hubiera caído, decidimos nosotros empezar a hablar de reconciliación en el país. Empezar a poner apenas a sonar la palabra reconciliación. Si estaba habiendo un proceso de diálogos para buscar la paz, ahí nos dimos cuenta que Colombia era un territorio completo, lleno de, ¿cómo le llaman ustedes a el carbón cuando todavía está a la brasa? Colombia era un cúmulo de brasas por todo el territorio que con solo soplar vuelve y levanta la llamarada. Ahí nos dimos cuenta, solo hacer un congreso para empezar a plantear la palabra reconciliación, hasta en la misma iglesia generaba rabia. Y hubo gente literalmente que se levantó, nos insultó y nos dijo: ustedes ya están buscando que haya impunidad para los desgraciados que nos han hecho sufrir. Solo poner la palabra reconciliación. Nadie estaba diciendo que había que perdonar obligatoriamente a los victimarios, nadie estaba diciendo que había que olvidarse de nada. Estábamos empezando a proponer, ¿es posible que Colombia se reconcilie? Y eso indignó a medio país. Para que ustedes se den cuenta lo difícil que la teníamos hace 20 años. Eso fue en el año 2000. Invitamos a 2 personas que nos ayudaron en ese congreso, porque fue muy fuerte para nosotros. Lo único que queríamos era empezar a rodar una palabrita, a ver cómo en la sociedad eso empieza a calar, y salimos bastante golpeados. Pero hubo 2 personas que nos ayudaron muchísimo. Uno fue Monseñor Rosa Chávez de El Salvador, y otro fue John Paul Lederach, que es el autor, digamos, de la teoría de transformación social de conflictos. Monseñor Rosa Chávez nos dijo una cosa que también fue muy interpeladora para nosotros. Nos dijo: cuando venía en el avión, alguien me preguntó: ¿y usted cómo ve a la iglesia colombiana? Y yo les dije: pues la veo como un gigante, pero dormido. Y entonces la persona le preguntó ¿por qué? Y él dijo: pues porque es el único actor que va a todos los territorios, que tiene toda la legitimidad que cualquier otra institución no tiene, y que tiene todas las posibilidades, pero está allí como pasmada, viendo lo que acontece ante sus ojos y no logra entender cómo empezar a transformar toda esa situación que está afrontando su pueblo. Eso fue una gran interpelación para nosotros. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar solamente apagando los incendios? ¿Y hasta cuándo nos vamos a quedar solamente mitigando el dolor sin hacer nada para cambiar esta realidad? Y entonces, pues es que la pregunta tenía que ser una pregunta mucho más de fondo. Y John Paul justamente lo que nos dice en su ponencia es: la reconciliación, pues es un don de Dios para el mundo cristiano. Quien reconcilia es Dios, ¿sí? A veces nos hacemos la errática idea de que reconciliar a la sociedad es recomponer una relación para que vuelva a su estado natural. Y de acuerdo a la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta, en realidad la reconciliación es hacer un orden nuevo, es decir, no es reparar una relación rota, es rehacer un nuevo orden. Y eso fue muy iluminador para nosotros, porque entonces desde ahí él se ubicó para decir: por lo tanto, la reconciliación es un proceso de largo plazo
en el que Dios va haciendo su obra, pero la construcción, la paz sí que es una construcción, y ahí es donde la iglesia tiene que ir allanando la obra reconciliadora de Dios. Entonces, dijo, es una artesanía que hay que trabajarla a todos los niveles, en todos los escenarios, en todos los ambientes posibles, y ahí es donde ustedes tienen que entender que transformar estas realidades no es mitigar los efectos, eso es como quedarse dándonos calmantes a algo que nos duele sin ver cuál es la raíz. Es decir, estamos solo viendo los síntomas de una enfermedad, pero no hemos querido ir al trasfondo del asunto para empezar a identificar qué cosas deben ser cambiadas para que se transforme el problema de raíz. Y entonces, a partir de ese año, como iglesia empezamos a hacer una exploración. No ha sido un camino fácil, no ha sido un camino fácil. Yo más o menos comparo ese momento que vivimos nosotros como Iglesia Católica en Colombia con la que empezó a darse en el caso mexicano en el 2011, 2010, cuando la exhortación, que en Cristo nuestra paz, 2010. Más o menos es como el ir más a fondo, no quedarnos pasmados viendo, se nos vino el mundo encima, nos agarró absolutamente descuidados y no sabemos cómo enfrentar este problema. Y bueno, los señores obispos entendieron que no era solo quedarse escribiendo cartas pastorales muy bonitas, como la realidad se iba a transformar. Entender la paz como una artesanía cotidiana implica traducir eso en procesos concretos. Y entonces empezamos la búsqueda, o sea, cómo no reducir el esfuerzo por una sociedad en paz y reconciliada con un proyecto de pastoral social. Ni la autoría y el protagonismo de un área o de una dimensión o de una sección. La labor por la paz y la reconciliación y por la transformación de la sociedad le corresponde a toda la iglesia, ni siquiera solo a la dimensión social. Y entonces fue empezar a poner en orden las reflexiones que siempre han estado ahí. Nada de lo que yo les voy a decir es nuevo. Nada de lo que les voy a decir es nuevo. Solo lo voy a estar de repente comparando con el magisterio actual, desde Aparecida hasta todo lo que ha sido el aporte del pontificado del Papa Francisco. Pero en realidad todo esto que les voy a estar compartiendo el día de hoy y de mañana ha sido producto de la búsqueda, pero eso estaba ya escrito en el magisterio. Lo único que hemos tenido es que ir trayendo eso, incorporándolo a una forma de entender la labor evangelizadora de la iglesia que sea verdaderamente transformadora. Y termino con un tercer ponente que en ese congreso fue bastante fuerte, un sacerdote jesuita de la Universidad Javeriana, que ya falleció y que interpeló muy fuertemente a los señores obispos, porque el tema, al abordar el tema de la reconciliación, pues era ver todas las distintas aristas que tiene la reconciliación. Y entonces él hablaba de la importancia el tema político, el tema de la corrupción, que tenía un papel muy importante en todas las formas de conflicto y de violencia en el país. Pero él decía, y eso toca a la iglesia profundamente. ¿Qué hemos hecho con tantos años de evangelización? Sí, los que están en muchos de estos cargos elegidos supuestamente por el pueblo para que represente sus intereses, están traicionando al pueblo, llenándose los bolsillos vía corrupción. Pero en lo que más se interpela a la iglesia es que muchos de ellos fueron formados en los colegios católicos o incluso en seminarios. Y evidentemente hicimos un balance
de cuántos de los que estaban en el Congreso de la República habían pasado por formación católica, y por lo menos el 70%. Oye, el balance ha bajado un poquito, pero eso sí que nos dio así de frente, fue un portazo. ¿Qué hemos hecho con tantos años de evangelizar si la evangelización no ha logrado superar esa dicotomía entre la fe y la vida? Y seguramente con la mejor de las intenciones de lograr tener estructuras pastorales para animar esa evangelización lo mejor posible, de la manera más eficiente posible, la iglesia se fue anquilosando y volviéndose una carga de estructuras que la volvieron un andamiaje muy pesado, desarticulado. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el Concilio Vaticano II. Y nos fuimos llenando de estructuras, muchas estructuras muy sofisticadas, pero totalmente desarticuladas. El mensaje es uno solo, la realidad es así de compleja. El mensaje y la realidad tendrían que ayudarnos a entender que no es compartimentados como vamos a lograr soluciones transformadoras de verdad. Y entonces el desafío al que nos encontrábamos en el horizonte estaba cómo hacer verdaderos procesos de transformación que contribuyan a la construcción de una sociedad en paz y reconciliada. ¿Cuál es el aporte que nos toca dar desde la iglesia? Y lo primero que dijimos es, primero, soltemos la banderita de que la construcción de la paz es un proyecto y se va a hacer con proyectos. Soltemos la banderita de que ese proyecto se circunscribe solamente a la pastoral social. Gracias. Ese debe ser el esfuerzo de toda la iglesia. El cardenal fue arriesgado cuando lo dijo claramente: la paz y la reconciliación y la justicia tienen que ser el eje vertebrador de toda la misión evangelizadora de la iglesia. Tiene que ser el eje vertebrador. Llevamos 20 años desde el 2000. Apenas en estos 20 años hemos logrado por lo menos entender que no es la pastoral social por un lado, la catequesis por el otro. Por lo menos estamos entendiendo que lo que dice el Padre en la homilía tiene que verse reflejado en toda la labor de la iglesia, en la catequesis, articulado con lo que hace la Cáritas, articulado con lo que hace la pastoral, porque las realidades son así, complejas. Lo mismo ahora. No podemos asumir que entonces la culpa solo es de la iglesia. Pues es que también nuestra sociedad, como fue entrando en las especializaciones, entonces quisimos profundizar más para especializarnos. Entonces antes el médico era todero. Uno tenía el médico que le llevaba a uno todo su proceso y sabía desde la corona hasta la uña del dedo gordo del pie qué le pasaba a uno y cómo lo iba llevando para ayudarle a solucionar sus problemas. Aparecieron las especialidades y hoy ahora a uno le duele una muela y pasa como por 10 especialistas y ninguno resuelve nada. Pero porque el mundo entró en esa lógica de querer profundizar tanto en una partícula. Por eso en Evangelii Gaudium el Papa lo da como una idea rectora interesante, ¿sí? La parte no puede verse sin el todo. Y así es la realidad. Pero si nosotros nos focalizamos solamente en una parte de la realidad, entonces empezamos a compartimentarla y nos quedamos atendiendo cosas y resolviendo problemas puntuales, pero no transformando realmente el acontecer de la realidad. Entonces, el primer desafío, y yo lo quiero poner ahí a partir de una pregunta como para empezar a problematizarnos un poco. No es solamente pasar de una visión caritativa asistencial hacia la promoción humana. El desafío para nuestro caso es
¿Cómo entendemos la promoción humana como un desafío para toda la misión evangelizadora de la iglesia? ¿Sí? Y el fruto de eso tiene que ser la paz con justicia. Claro, ahí efectivamente entonces se nos empiezan a derribar una cantidad de falsas seguridades, porque entonces nos dimos cuenta que donde primero teníamos que empezar a ganar coherencia en esa artesanía de la paz, eran nuestros grupos apostólicos. Los grupos apostólicos son el vivo reflejo de esa visión compartimentada de iglesia, ¿sí? Y los conflictos pastorales que hay ahí, no se diga. Entonces las señoras de la Legión de María no se pueden ver con las señoras de San Vicente Paúl. Y entonces el día que van las señoras tal, las otras nos aparecen por allá porque si no, terrible. Nuestros conflictos pastorales están ahí latentes, pero es justamente la manifestación de una visión compartimentada de la iglesia, que responde a un modelo de evangelización que no ha sido funcional, que ya deberíamos de verdad estar dando el paso a cambiar esa visión porque no nos ha funcionado. ¿O sí? No tendríamos que tener los problemas que tenemos en las sociedades que nos hemos reconocido históricamente mayoritariamente católicas. Sociedades mayoritariamente católicas con unos problemas de desigualdad aberrantes, con unos problemas de violencia, con unos problemas de corrupción. Eso tendría que verse reflejado ahí. Entonces, nos dimos cuenta que la transformación no se piensa solamente hacia afuera, es decir, no vamos a cambiar la realidad de otros si antes nosotros no nos vemos como parte de esa realidad. Tenemos que asumir con plena conciencia que si la sociedad está conflictuada y dividida afuera, nosotros adentro también lo estamos. Y entonces solo en la medida en que yo soy parte del cambio, que el cambio empieza conmigo y empezamos transformándonos nosotros, nos vamos haciendo cada vez más capaces de transformar hacia afuera. ¿Sí? Y nos cayó como un bálsamo Aparecida cuando en el capítulo 7, en el subtítulo 7.4, nos habla de la conversión pastoral. Porque de alguna manera reafirmó eso que veníamos nosotros encontrando como una urgencia, ¿sí? Como una urgencia. Y no se trata de cambiarle nombres. Entonces ya no le llamemos secciones o departamentos, ahora llamémosle dimensiones. Y creemos que con solo cambiar el nombre ya se resolvió el problema de desarticulación. Seguimos desarticulados. Y nos cuesta trabajar con el otro. Y eso nos tiene que decir mucho. Si a nosotros que hemos optado por este servicio, que reconocemos en eso un llamado de Dios, y nos pasa todas esas tendencias a conflictuar, a protagonizar, ¿sí? De lo que ya estuvieron hablando. Creo que ayer el padre Armando algo hablaba de esto. Seguramente, imaginémonos hacia afuera, muchas otras personas que no han recibido ni siquiera formación y pues es prácticamente una tendencia natural. Y lo racionalizan, lo incorporan como algo normal. Entonces, entender que, primero, la transformación no es eventos, no se hace a partir de eventos, no se hace a partir de actividades, sino de procesos. Primer aprendizaje. La transformación es un proceso. ¿Sí? Hoy en día se han puesto muy de moda que ponen una cámara para ver el proceso de transformación de una semilla a una planta, por ejemplo. Y graban horas y horas y luego lo reducen porque le aumentan la revolución.
Entonces nosotros en cuestión de minutos podemos ver el proceso de transformación de una semilla a una planta. Pero nos damos cuenta que es todo un proceso, que le implica perder su propia forma, que le implica abrirse, que le implica echar raíces, que implica una cantidad de cosas. Es un proceso. Y por lo tanto, las transformaciones no aguantan esa visión de eventos. Llevemos eso al plano de nuestras pastorales. Uno va a ver los planes de pastoral y en realidad son un cronograma de actividades. Padre, no lo había visto, padre. Son un cronograma de muchas actividades y casi siempre, pues los calendarios, el día del catequista, el día no sé qué, el día de sí sé cuánto, la fiesta de no sé qué, la fiesta, eventos. Dicen ustedes aquí puras llamaradas de petate. ¿Sí? Eventos, no procesos. Entonces, lo primero es procesos. Proceso abarca por lo menos dos cosas fundamentales. Continuidad en el tiempo. Tremendo problema. En la vida de la iglesia, eso es un problema. Porque la parroquia se lleva al gusto, al estilo del párroco del momento, y en cuanto hubo cambio, no solo se va el párroco, se va el equipo de confianza, se va el pastoral, la planeación a pique, todo se va a pique, y el que lleva tumba lo que el otro hizo y vuelve y levanta otra cosa. Pero no solamente el párroco, nosotros repetimos el mismo esquema los laicos. Mientras yo estoy en un cuadro de gobierno, en la coordinación de la catequesis, las cosas se hacen a mi estilo, según mis caprichos, y luego yo sé el mejor plan y esta es la mejor manera, y en cuanto llega otro, pues quiere hacer lo mismo, y entonces así es como llevamos nuestros procesos. Exactamente pasa en la sociedad, entonces siempre el político que llega hablando pestes de que el otro le dejó arruinado el país, arruinado el Estado, y que entonces él llega primero, no puede hacer mucho porque le toca pagar. Y después se le fueron los años y luego quiere montar otra vez toda su parafernalia para que entregarle al otro que llega a volver a empezar de cero. ¿Sí ven cómo los esquemas que todo el tiempo le estamos cuestionando al gobierno, pues nosotros los tenemos intactos adentro? Entonces la transformación no solo hay que verla de para allá, ¿sí? No solamente hay que señalar al otro y hay 3 dedos apuntándole a uno, vea. Entonces, no son eventos, son procesos que implican la continuidad en el tiempo, y entonces significa construir visiones compartidas, incluyendo a las partes, para asegurar que cuando hay un cambio de liderazgo, el proceso no se cae, ni vuelve a empezar de cero. Continúa, lo que hay es una rotación de liderazgo y pare de contar. Entonces, empezar por hacer visiones de futuros deseados más largo plazo. Proceso, primero. Con una advertencia, no hay que hacernos la idea de que los procesos son en nuestros tiempos. Sí, hoy nos han dado la idea de que todo es más acelerado por la evolución de la tecnología y creemos que todo cambia muy rápido. Pero cuando los procesos implican transformar cultura, algo en lo que hemos estado ya acostumbrados durante tantos años, décadas, se ha vuelto toda una cultura, esa transformación toma mucho más tiempo. Son procesos generacionales. Son procesos generacionales. Al punto de que Juan Pablo nos decía, el tiempo que les tomó llevarse a ustedes a esta crisis humanitaria en la que se encuentran es el tiempo que les va a tomar salir de ahí. Por un lado, les confieso, uno descansa un poco, porque uno entiende que
no depende exclusivamente de mí, que yo tengo que sembrar porque si hoy yo no siembro, otro no recoge. Pero yo tengo que ser consciente que va a implicar, ¿sí?, como esta y otras 4 o 5 generaciones más de colombianos para que Colombia por lo menos logre transitar un poquito más hacia la paz. Digo, hay una cierta sensación de liberación de eso, porque es sentir que no depende exclusivamente de nosotros, aunque eso no significa tranquilizarse y acomodarse, ¿ya? Pero sí toman tiempo, los procesos de transformación toman tiempo. ¿Cuál es la que me deja prestar? No es coronavirus, tranquilos. Sí, andaba de viaje, pero es el aire acondicionado que me hace alergia. Bueno, entonces, cuando ya tenemos claro que deben ser procesos, vienen otros elementos. Y es, nosotros necesitamos entender que los cambios, los grandes cambios, empiezan en lo pequeño y en la persona. Siempre estamos dándonos porrazos como países, como sociedades, porque nos defraudó las FARC en el proceso del 98, entonces salimos a votar enojadísimos contra las FARC y entonces le votamos a la extrema derecha, que era Álvaro Uribe, para que acabe con esos sinvergüenzas que nos frustraron. Es que nos decepcionaron, traicionaron la confianza de los colombianos en el 2002. Por eso elegimos a Uribe, mano fuerte, nos juró que él iba a acabar con la guerrilla. Un año transformó la Constitución y volvió y se reeligió, 8 años y no pudo. No pudo. Pero además fortaleció un brazo de extrema derecha, los paramilitares, que solo trajeron mucho más de sangre y más violencia en los territorios del país. Y hoy estamos viendo las verdades incómodas. Todo eso para quitarle tierras a los campesinos que están hoy en manos, desde él en adelante, en manos de muchos políticos. Bien, así vamos nosotros dando votos de castigo, le quitamos el poder al uno y se lo damos al otro contendiente opuesto. Porque siempre estamos esperando el Mesías que va a venir a cambiar la realidad. Ya, el Evangelio nos mostró a qué nos condena esa sinvergüencería. A volver a repetir el pasaje de los discípulos de Maús, es que nosotros sí pensábamos que este era el que venía a salvar y a derrocar a los poderosos. ¿Sí? La misma frustración de los discípulos de Maús, la mismita. Todo el tiempo estamos dándonos golpes de pecho en que nos fuimos a la izquierda y pensábamos que ahora sí todo iba a cambiar. Nos engañaron, nos enojaron y entonces nos vamos a la derecha. Y resulta que el engaño sigue por las mismas. Entonces, a los 4, aquí son periodos de ¿cuánto? De 6 años. Entonces, a los 6 años se nos olvida eso y volvemos otra vez a la izquierda y en esas nos la pasamos esperando que el cambio venga de afuera. Y resulta que el cambio empieza en lo pequeño y en la persona. ¿Dónde dice eso? Nos encontramos una perla muy bonita que nos iluminó muchísimo para entender cómo funcionan estos procesos. Evangelii Nunciandi. Ustedes se acuerdan que cuando Evangelii Nunciandi salió, lo que intentaba era, 1, aterrizarnos qué es verdaderamente la evangelización y 2, decirnos en qué consiste y cómo se hace. Para que renováramos la evangelización. Por eso les digo, yo no les vengo a hablar de nada nuevo. Esto no es innovación. Lo que estoy es intentando convencerlos de que siempre la iglesia ha tenido respuestas ahí. Lo que nos ha costado es dar el paso a nosotros, asumirlos. Pero ahí ha estado la luz. Siempre ha estado ahí.
En esos números, entre el 14 y 18 más o menos, entonces dice, la evangelización no se puede dividir, no se puede compartimentar, porque se empobrece, se mutila, es decir, deja de ser evangelización. Y luego nos dice, la evangelización que no transforma no es evangelización. Por eso cuando hicimos el primer diplomado aquí, me dijeron, ¿cómo lo vamos a titular? Y una palabra sonó fuerte, una expresión, evangelización transformadora. Yo decía, eso es una redundancia. Si no transforma, no es evangelización. Pero por ahí en esos números empieza diciendo, se evangeliza cuando por la fuerza del evangelio se transforma. Esa es la condición para que sea evangelización. Las estructuras que conformamos para funcionar como sociedad y los modelos de vida, el sistema político, el sistema económico. Es decir, que pensar en una evangelización que solo se queda atendiendo el hambre de los pobres, pero desatiende las estructuras generadoras de pobreza y no se compromete a transformar esas estructuras, no está evangelizando. No está evangelizando. ¿Sí? Qué chévere para las estructuras generadoras de pobreza. ¿Sí? Yo les fabrico pobres que allá la iglesia me los recibe y me los consiente, me los atiende. Nos hacemos simplemente un actor más de ese patrón perverso. ¿Sí? Nos volvemos incluso cómplices de la situación. Y entonces, dice, se evangeliza cuando por la fuerza del evangelio se transforma al mismo tiempo, entonces, las formas de pensamiento y los criterios de juicio de la persona, las relaciones que establecen, las estructuras que conforma y los modelos de vida. Por eso la iglesia se mete en temas estructurales. Por eso la iglesia tiene que involucrarse en temas como la política, la economía. Por eso el Papa Francisco dice, este sistema económico mundial es inhumano, porque sacó del centro del desarrollo a la persona y puso la ganancia. Entonces el ser humano se volvió una mercancía. Está denunciando proféticamente y nos está diciendo claramente, ese modelo hay que transformarlo. Y nos está todo el tiempo invitando a los católicos del mundo, a los cristianos, a crear un nuevo modelo. No solo criticarlo, propongamos cómo tendría que ser un modelo más humano de economía. Entonces llevamos dos aspectos. Proceso, que tiene que ver con la lógica temporal, y niveles. La transformación tiene unos niveles, ¿sí? Personas, relaciones, estructuras, modelos de vida. ¿Quién nos dice eso? Evangelii Nunciandi. ¿Ya? El proceso temporal, desde la perspectiva temporal, nos marca una ruta en el tiempo, es decir, yo no puedo transformar todo ahora. Si hay crisis, pues hay crisis, yo tengo que atender la crisis. Si las víctimas me están golpeando la puerta diciendo necesito quien me escuche porque no puedo decirle esto a todo el mundo, lo que yo estoy sufriendo no se lo puedo contar a cualquiera. Y entonces nos buscan como iglesia hacernos depositarias de una verdad. Pero no siempre las víctimas nos cuentan su verdad para que nosotros seamos su voz. Muchas veces lo que nos están pidiendo es que las contengamos en la esperanza y que les ayudemos a recuperar su voz y su capacidad de actuar. No a que hagamos por ellas, sino a que les permitamos y les ayudemos a recuperar su capacidad de volver a hacer por ellas mismas. Y eso es lo que en el magisterio de la iglesia se traduce en el principio de la promoción humana. ¿Sí?
La promoción humana solo se entiende como una lógica de cambios, esa es la transformación. El paso de condiciones de vida menos dignas a condiciones de vida más dignas, eso es la promoción humana. Desde la persona que queda absolutamente golpeada, sí, que la situación le rebasa su capacidad de proveerse los mínimos vitales y entonces necesita ser asistido. Digamos, ese es el momento más crítico donde la dignidad está siendo absolutamente mancillada, hasta lograr que esa persona sea protagonista de su propio desarrollo. Y entonces ahí es donde vienen las diferencialidades. Ese mismo proceso hay narrativas pastorales que nos volvemos expertos y sacamos unas megaguías, unas cosas súper hermosas, y a veces ni las víctimas han sido tenidas en cuenta. Realmente es el proceso que ellas necesitan vivir. Entonces nos vamos haciendo expertos en todo. Pero no es la misma realidad del migrante. El migrante tiene otras situaciones y hacer ese mismo acompañamiento y ese proceso de promoción humana nos implica otro tipo de realidades, otro tipo de atenciones, otro tipo de acompañamientos, y entonces es cuando tenemos que entender que lo que varía son los rostros sufrientes de Cristo. El principio es el mismo, pero lo que hace diferente la forma de trabajar en ese acompañamiento procesual es la realidad. Y por eso, cuando nosotros no hacemos discernimiento de nuestra labor pastoral, estamos condenados a vivir trayendo recetas, guías pastorales y replicando los mismos errores que otros cometen. Bueno, cierro aquí con esos dos elementos. Hasta ahora solo he echado una historia con la que nosotros nos enfrentamos, que nos llevaron a entender que necesitábamos cambiar el enfoque con el que veníamos trabajando como Iglesia Católica en Colombia y empezar a caminar. No es que lo tenemos todo súper apropiado, no es que ya todo es maravilloso, es un proceso. Hemos avanzado, nos falta mucho, pero ahí vamos. Ahora, he basado un poco esta reflexión inicial introduciendo el por qué un enfoque de transformación dentro de la concepción o comprensión de la pastoral social, Cáritas, desde la dimensión social de la evangelización. Entonces, quiero insistir en esos dos ejes: visión de proceso con niveles que hacen que la transformación se asuma desde adentro de la persona, sí, pero que tiene que llegar a escalar hasta los modelos de vida, siguiendo el derrotero que nos traza Evangelii Nunciani. Hasta aquí, para no quedarme hablando yo sola. Resonancias, preguntas, comentarios. No me asusten. Yo me quedé con esta idea que nos plantea: la evangelización que no transforma no es evangelización. Desde la experiencia de pastoral social de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, se ha planteado muchas veces que la proyección social de la fe o la pastoral social es transversal de todas las pastorales, pero no se logra o no logramos comprender esta parte y tristemente nos encajonaron: pastoral litúrgica, de familia, jóvenes, pueblos originarios, ¿no? Somos 8 pastoral y cada una llegamos a pensar que lo que hacemos estamos como en la punta de lanza, ¿no? O sea, lo litúrgico, y esto es, y tu programa no vale. Entonces, para esto de la evangelización,
se ha hablado específicamente con el responsable del proceso evangelizador, de la gran importancia de sentarnos juntos cada programa para hacer quizás un material que nos ayude en esta paz y reconciliación. Porque en la arquidiócesis, y usted fue invitada a la parroquia de San Pedro Ixtlahuaca, me acuerdo, y compartió la experiencia de todo este proceso que se realizó en Colombia. Entonces, en aquel entonces, con el señor Botello, se empieza a difundir esta etapa de la paz y la reconciliación en Oaxaca. Pero solamente fue un sector. Entonces, no logramos cuajar porque estamos divididos, estamos seccionados. Y eso es reflejo de que como personas también estamos seccionados. Entonces, para mí es un trabajo muy arduo, que como agentes de pastoral, pues sí podemos tener toda la energía, todo el espíritu, toda la injundia, como decimos en México. Pero después hay otro sector que es difícil porque dice, es que así es y así viene desde arriba. Entonces volvemos a estar seccionados. Primero decirte que me da mucho gusto verte. Hace mucho me contacté contigo, luego platicamos. Y también me hace pensar esta primera reflexión tuya en la importancia que tiene la atención a la propia persona. Se me venían muchas ideas, ¿verdad? Pensaba en todos los que pues estamos dentro de la iglesia en algún servicio, el que sea, ¿no? Incluidos los sacerdotes. Pensaba que la formación sacerdotal, religiosa, laical, tendría que transformar todas sus estructuras y su manera de verse, porque un servidor, un agente, un apóstol que no sea capaz de ver esa necesidad de iniciar el cambio por sí mismo, pues será incapaz de incidir en una transformación posterior. Y eso pues digo, hay mucho trabajo allí, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me hace pensar. Gracias. A mí me llama mucho la atención cuando nos hablas de procesos. Creo que cada proceso debe de ser algo inédito. Me acuerdo cuando vine contigo al diplomado, algunos ejemplos que vi, cómo trabajaron como en las comuneras, cómo se organizaron. Yo tengo una colonia muy problemática que es La Perdida, así se llama. Bueno, así le dicen, La Perdida, y se sienten muy orgullosos de eso, donde salen los motorratones, los secuestradores, gente que se dedica a la delincuencia, familias completas. Y bueno, pues tratamos de llevarle un poquito inspirados aquí, catequistas, matrimonios del movimiento familiar cristiano, grupos y todo, y pues realmente no ha habido respuesta, y nosotros seguimos en la mira de buscar nuevos caminos que puedan responder a esa situación concreta. O sea, a ratos te entristece, te dices, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué? Y a veces realmente no es uno, sino que es la realidad que te está pidiendo algo nuevo, a lo mejor algo en que nadie lo ha hecho, y no por ser innovador, sino porque la realidad te está exigiendo algo que a lo mejor no hemos alcanzado a ver. Entonces yo creo que también es importante, o sea, me llama la atención, dicho en otras palabras de lo que tú nos decías, no hay una receta o no hay una receta mágica para cada situación te va a pedir algo que tiene que ser cocinado en el momento, ¿no? Buenas tardes. ¿Nos pudieras compartir, por favor,
si la feligresía activa local se ha involucrado en el acompañamiento del proceso de paz. Cuando hablabas de los procesos, hablabas primeramente de continuidad, pero hablabas de una segunda que ahí me perdí. ¿Cuál es? Sí, me podrías decir. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Cuál fue el impacto en la población colombiana de la actuación de la Iglesia como sociedad civil? Porque yo creo que no sé si sean tan conservadores como es la mexicana, ¿no? Como la sociedad mexicana, que dice, el cura se está metiendo en asuntos políticos, o la catequista está hablando de más, y entonces empezamos a rasgarnos las vestiduras. ¿Cómo hacer para que la Iglesia haga conciencia que es sociedad civil y que tiene como misión y como obligación ciudadana intervenir en el campo político? Sí, ante la realidad que vivimos, se planteaba aquí en estos días un divorcio entre esta dimensión pastoral en la Iglesia, por un lado lo profético, por un lado lo litúrgico, al último lo social. ¿Cómo implementar, qué hacer para que sea menos la división, para reunir nuevamente en una sola esta dimensión profética, pastoral, social, litúrgica? ¿Qué hacer? ¿Cómo hay alguna luz para poder iniciar con esta transformación? Gracias. Bueno, muy buenas preguntas todas. La primera que me parece importante retomar es cuando hablas de la feligresía, yo creo que la feligresía es la radiografía del país, ¿sí? El país todavía tiene muchos problemas de polarización. Entonces, en la época del plebiscito, para ratificar o refrendar el acuerdo de paz, vimos en las parroquias la feligresía peleándose, igual que el resto de la sociedad colombiana, insultándose en las redes por el tema del sí y el no. Entonces, el que refrendaba el acuerdo de paz era estigmatizado como amigo de los terroristas, todo ese lenguaje introducido por la extrema derecha, y quienes terroristas y castrochavistas, y luego quienes ratificaban el no, entonces paracos, entonces son unos paracos asesinos, y eso se escuchó en las parroquias. También hubo en homilías sacerdotes que se pronunciaron en favor del no, aunque había un pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal diciendo hay que respaldar el proceso de paz. Entonces, eso habla un poco, o sea, no voy a decirles aquí que ya Colombia es una transformación total, yo creo que es parte y nos va a tomar años. Cada vez ha ido creciendo el número. Yo lo que sí veo considerablemente, aunque fue un hito histórico el tema del famoso plebiscito, yo sentí un despertar de la sociedad civil. Siempre he creído que Dios escribe recto en medio de líneas torcidas. Fue un golpe moral muy fuerte para los que hemos trabajado muy duro por la paz, pero en ese momento empezó a haber un despertar, porque empezaron como a caerse muchas de las mentiras que se habían tejido en torno al proceso. Y entonces la sociedad civil entendió que esto no se podía dejar en manos de políticos peleados y polarizados, sino que había que asumirlo como sociedad civil, y cada vez el cuerpo de la sociedad civil colombiana es mucho más sólido y más descentralizado. Ese es otro efecto del plebiscito, porque todos los territorios periféricos del país donde la violencia es la que ha hecho los estragos, es decir, los más victimizados, votaron 90% por el sí. Fueron las grandes ciudades las que votaron por el no, los que no han sentido, digamos, los efectos más crueles de la guerra. Esos votaron por el no. Eso para hablar de un ejemplo concreto. Sin embargo,
nos dimos cuenta que la sociedad civil estaba muy centralizada en Bogotá, Medellín, y pues eran los mismos que se encontraban en desayunos, almuerzos, hablando entre iguales. ¿Qué efecto positivo produjo eso que nos dimos cuenta? Todos los colombianos queremos la paz. Lo que no hemos hecho, y con eso quiero responder a otra de las del planteamiento de la hermana del tema de la desarticulación, porque nos hemos encasillado. El problema es que todavía hay que seguir preguntando de qué paz estamos hablando y cómo la queremos construir. Porque indudablemente, cuando hablamos, es que los enemigos de la paz no son los enemigos de la paz, ellos validan la paz, pero la entienden de otra forma. Entonces nos dimos cuenta que lo que no había funcionado es que nos quedamos hablando entre los que pensamos igual. ¿Sí? La plataforma o el movimiento social de paz, reuniéndose en desayunos de trabajo con la comunidad internacional, y luego volvíamos y nos encontrábamos a las 10 de la mañana en otra reunión en una universidad, y luego en un almuerzo en una biblioteca, y todo el día encontrándonos los mismos para hablar de lo mismo. Lo que esto nos obligó para poder defender el proceso es empezar a hablar con el de la otra tienda, el que piensa distinto, incluso se considera mi adversario. Y empezar a decir, a ver, ¿usted quiere la paz? Sí, yo también. Entonces, ¿por qué estamos peleándonos? No, pero es que usted quiere paz con impunidad para esos terroristas. ¿Eso qué significa? Entonces nos damos cuenta que hay que hilar más finito, porque es que se van volviendo mentiras, se van volviendo verdades populares. Y entonces empezar a dialogar en las calles, en el Transmilenio, en los buses, con los que piensan distinto. Y empezar a decir, no, cuando usted habla de eso, ¿a qué se refiere? ¿Usted considera que el que haya un acuerdo que flexibiliza la ley para que ellos depositen una verdad, eso significa impunidad para usted? ¿Qué es lo que usted entiende por justicia? Entonces nos damos cuenta que el asunto no es un tema de qué entendemos por paz, sino por justicia. Justicia para usted, señor taxista, es ver a todos los guerrilleros pudriéndose en la cárcel. Pero yo he acompañado por décadas a las víctimas y les pregunto, ¿usted quiere que se haga justicia? Sí. ¿Y cómo entiende o cómo quiere la justicia? Y dice, ¿a mí de qué me sirve que ese genio se pudra en la cárcel? Eso no me va a devolver al hijo que me mató. Yo quiero que me mire a los ojos y me diga por qué lo hizo, dónde enterró su cuerpo y que me pida perdón. Ese es el concepto de justicia que tiene la víctima. Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitamos primero aprender a cruzar orillas. Hay que irnos al otro lado. Entonces el tema de la pastoral lo mismo. Si nosotros circunscribimos el tema de la paz a un departamento, los otros los van a ver como, allá, los de la paz. Y esa es una forma muy desafortunada de empezar proponiendo el trabajo de la Iglesia por la paz. Dos formas he visto yo que no funcionan. Pensar, uno, que entre por una puerta de una sola dimensión, porque entonces el resto dice, eso es pastoral social, que le hagan ellos allá. A nosotros nos toca otra cosa. Y si luego quieren proponer, ya ellos vienen a imponérsenos a nosotros. Entonces ahora vamos a desaparecer la catequesis porque ahora todo es paz. Y entonces sienten intromisión del otro, me quiere imponer su tema. La otra forma errática que yo he encontrado es que entonces pensamos que si es una autoridad quien lo dice, va a funcionar. Entonces conquistémonos al obispo para que el obispo llegue así con el báculo diciendo aquí todo el mundo le va a trabajar a la paz.